Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ailén Quintana, tu Realtor hispana de Sarasota y alrededores. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el crédito. Y cuando llegamos a Estados Unidos y necesitamos construir crédito, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de construir crédito sin morir en el intento? Bueno, una de las cosas de las que no se habla mucho, pero te sube el crédito así de rápido y fácil, es que una persona conocida, de confianza, familiar, amigo, te ponga como usuario autorizado en una de sus tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace esto? Que lo que pasa es que todo su historial de crédito de esa tarjeta pasa a ti. Lo que pasa es que con esta manera de hacerlo, tú tendrías que tener mucha confianza con la otra persona y tener un control absoluto, que tú le puedas decir y que tú puedas estar arriba de ella recordándole y diciéndole que haga los pagos en tiempo y que cuide el crédito también. Por ejemplo, lo puedes hacer con tu pareja posiblemente. Pero ya te digo, es delicado porque si una de las dos personas fallan en algo, hacen un pago atrasado o lo que sea, la otra persona te afecta a ti y si tú haces algo mal, afectarías al crédito de la otra persona. Por eso no es muy recomendable o lo que dije anteriormente, debería ser con una persona que pueda tener control absoluto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque cuando uno quiere sacarse una tarjeta de crédito es igual que si tú quisieras empezar en un trabajo nuevo y no tienes experiencia, que entonces te solicitan que tengas experiencia. ¿Y cómo tengo experiencia si acabo de graduarme? Bueno, pues es lo mismo con el crédito. ¿Cómo puedo demostrar que yo soy bueno pagando las tarjetas de crédito si no tengo un historial? Y entonces el banco no tiene ningún incentivo para darme a mí una tarjeta de crédito. Entonces, ante esta situación, lo que se han inventado son las tarjetas de prepago. Se llaman tarjetas aseguradas. Aseguradas porque el banco no va a tomar el riesgo, tú vas a tomar el riesgo y tú vas a demostrar que tú puedes manejar el crédito. Entonces, son tarjetas en las que tú mismo debes poner un depósito inicial. Ellos te ofrecen varias opciones. O los que saben de finanzas recomiendan que pongas siempre el mínimo, porque tú vas a empezar a jugar con esto. Tienes que tomártelo en serio. Pones el mínimo, por ejemplo, 200, 300 dólares. Cada vez que tú gastes 100, 50, 200 dólares, lo que tú vayas a gastar, que siempre lo que se recomienda es que gastes un 10% solamente o menos, porque uno de los puntos que influye bastante en el crédito es que tú uses un porcentaje pequeño del crédito que tú tienes. Entonces, nada, volvemos. Depositas 200 dólares, te gastas 20 dólares y lo repagas. Lo pagas en una cuota cada vez que sea la fecha de pago. Cuando tú lleves un tiempo haciéndolo bien y pagando sin fallar, el banco se va a dar cuenta que tú eres responsable y que podrías ser capaz de manejar una tarjeta de crédito y puedes estar convirtiendo esta tarjeta asegurada en una tarjeta de crédito regular. Entonces el banco te devolvería tu depósito y ahí quedaría como tu primera tarjeta de crédito. Hay varios bancos que ofrecen este servicio de tarjeta de crédito asegurada. Puedes referirte a Bank of America, Discover, Capital One, entre otros. Va a depender del banco, el tiempo o el periodo que tú necesites estar haciendo los pagos para que te devuelvan el depósito y las condiciones de la tarjeta. Así que siempre es bueno leer los contratos antes de firmar cualquier cosa y contratar una de estas tarjetas. No es necesario sacarse más de una tarjeta, con una es más que suficiente para comenzar, ya que primero hay que aprender a manejar una sola para poder manejar luego las otras, y aparte de eso hay que dar tiempo. El tiempo te va a hacer que tu crédito mejore y que tu historial de crédito sea más longevo.
Ya cuando tengas más o menos un año utilizando tu tarjeta de crédito, tu puntuación de crédito habrá aumentado. Entonces ahí ya podrías pensar en aplicar para otras tarjetas de crédito que te ofrezcan beneficios, en la que cuando gastas dinero te den cashback o te den puntos o millas. Y nada, vas a seguir utilizando tus tarjetas de crédito responsablemente y cuidando siempre de no atrasarte nunca jamás en los pagos, porque esto afecta gravemente el crédito. Y lo otro que vas a seguir haciendo es no utilizar un porcentaje grande de crédito que tú tienes. Por ejemplo, si tú tienes dos tarjetas de crédito, una por $1,000 y una por 1,500, no vas a utilizar más del 20% de tu crédito, entonces no utilizarías más de $500. Hay unas personas que recomiendan 10%, otras 5%. La verdad es que cuanto menos sea, mejor. Pero lo que debes hacer es utilizarlas, pagar las cosas que necesites pagar con ellas y liquidar todo en una cuota. Porque si lo haces de esta manera, no pagarás intereses. En cambio, si haces el pago mínimo, te vas a enredar en deudas totalmente. Concluyendo, recuerda siempre, el dinero de la tarjeta de crédito no es tuyo y tiene un alto precio. Así que utilízalo responsablemente, aumenta tu crédito, cuida tu crédito y esto te va a permitir que en el futuro puedas financiar tu casa y tu carro con un interés premium. Así que aprovéchalo. Muchas gracias de verdad por llegar hasta aquí. Espero que te sea útil esta información. Si es así, dale al botón de like, considera suscribirte al canal y compartir esta información con otras personas a las que le pueda ser útil también. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.